Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Detengámonos unos instantes en un tema también de conversación en nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar de fraudes. El fraude. El fraude pulula. Puebla a veces rincones distantes de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Muchos de ustedes a lo mejor han sido víctimas de un fraude o conocen a alguien que lo ha sido. Fíjense que la Superintendencia de Industria y Comercio dice que el fraude ha aumentado el 65% para distintas organizaciones del país durante los últimos años. Por ejemplo, en el primer semestre de este 2024 hubo cerca de 20.000 millones de intentos de hackeo, tanto a personas naturales como jurídicas. En el mundo, el fraude representa enormes pérdidas anuales para los sectores financiero y público. Y va a haber un evento importante en la capital colombiana para abordar este tema. El Congreso Internacional de Expertos Antifraude 2024 se va a reunir la próxima semana en la capital colombiana. Nos acompaña a esta hora aquí en Radio Red una mirada diferente, don Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, que es presidente del Instituto para la Cooperación y Prevención del Fraude. Don Juan Ignacio, buenos días, bienvenido a Radio Red. Buenos días, Juan Manuel, encantado y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Don Juan Ignacio, cuando hablamos de fraude, exactamente de qué estamos hablando para que a los oyentes les quede claro el asunto. Bueno, el fraude es, como muy bien acaba de decir, es una palabra muy genérica, porque en el fraude pues entra toda la parte de corrupción que quizás estemos más familiarizados, apropiación indebida o, bueno, errar o poner datos falsos, ¿no? Cuando uno se presenta, tanto las organizaciones como las personas, ¿no? En general es utilizar el engaño y conseguir un enriquecimiento que no es lícito. Y bueno, pues en función del importe, pues será más delito o menos delito. Pero bueno, es apropiarse de cosas que no son suyas, de uno. Es decir, en este caso, cuando estamos hablando de fraude, no nos estamos circunscribiendo al del momento que es quizás el más popular, que es el fraude electrónico, ¿verdad? Cobija todas las formas de fraude, las que han acompañado, entre otras cosas, las civilizaciones a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. El fraude, a mí me gusta decir, tengo una frase, ¿no?, mía, que el fraude es una enfermedad incurable, ¿no? Pero bueno, con el tiempo vamos poniéndole la suficiente medicina para que sea pues una enfermedad que la tengamos bajo control, ¿no? Que la podamos, que sea una enfermedad que la podamos controlar, pues con controles, cultura, cooperación y bueno, nos deja seguir viviendo a las organizaciones y a las personas en general. Pero como muy bien has dicho, Juan Manuel, hoy con la tecnología todos recibimos que el paquete de Amazon, que si quiere uno trabajar, es decir, que se están incrementando esos datos que estaba dando al principio. La verdad es que son para preocuparse y bueno, pues toda esa charla que vamos a hacer en el Congreso, ¿no? Es decir, tanto fraude interno en las organizaciones como externo, como ciber, ¿no? Toda la parte de criptomonedas, y el fraude es muy, muy, muy extenso. Y como también has dicho, pues viene consustancial con las personas, ¿no? Desde todos los tiempos. Claro, Juan Ignacio, ya que habla de eso y obviamente del mundo digital, que ahora es mucho más fácil, ¿cómo está el fraude en el mundo? Es decir, ¿en estos momentos es mucho más fácil? ¿Es una cosa de la vida diaria? Pues muchísimo más fácil, ¿no? Por desgracia, y hay que tener pues los controles pues muy actualizados. Hoy día pues te pueden cometer fraude. Antes tenías que verle la cara a las personas y lo podías agarrar o meter a la cárcel. Hoy día pues tienes fraudes que el dinero cuando salga de tu cuenta pues está en otros países, Rusia, países que no es luego retornarlo, ¿no? Por lo tanto, la parte de prevención es muy importante. Hay un informe mundial que nosotros, la gente relacionada con el fraude, seguimos mucho, ¿no? Que se hace en 133 países cada 2 años, y para fijar un poquito, veamos la importancia del fraude, es el 5% de los ingresos de las organizaciones. Es decir, que por cada $100, 5
se pierden por fraude en las organizaciones. Y eso se puede extrapolar también a las personas. Es decir, que es muy, muy, muy importante tener pues esos conocimientos, que eso es lo que vamos a hacer también en el Congreso, y esa prevención fundamental pues para que no, bueno, pues para que no nos roben el dinero o nuestros bienes o los servicios que estemos dando. ¿Cuál es la responsabilidad, Juan Ignacio, quizá del sistema financiero, de los bancos, de todas estas entidades donde uno deposita su dinero, donde uno trabaja constantemente, para que cuando uno lo hackean, cuando muchas veces le roban a uno su dinero, pero a veces no hay respaldo del sistema financiero? ¿Qué tan difícil es para que nos veamos protegidos? Bueno, todos estamos en la vida digital ahora mismo y los bancos de verdad que están haciendo su trabajo muy bien, tienen herramientas de prevención, pero claro, si a uno le quitan el DNI o le suplantan la identidad y uno se sabe las claves, se sabe todos los datos de la persona, lógicamente, porque los tienen porque no han hecho un phishing, una pantalla que parece la del banco y hemos metido ahí nuestra cédula de identidad, nuestra palabra secreta, nuestra clave, el banco no es capaz de decir esta persona no es la real, ¿no? En este sentido, yo digo que, porque trabajo mucho con bancos, hacen lo que pueden, pero es verdad que no, como he dicho antes, el fraude es una enfermedad incurable y puede llegar uno hasta donde llega, pero que es muy difícil. Si uno se sabe su cédula y ha hecho una operación y ha mandado su dinero porque quiere comprar un producto y lo ha mandado a Rusia y luego no le viene el producto, pues el banco tiene que tramitar ese pago porque uno lo ha hecho con sus claves, etcétera, etcétera. Es decir, tienen una responsabilidad de ir sensibilizando a las personas, no den las claves, etcétera, 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 pero bueno, no podemos delegar 100% el control del fraude en las instituciones. Juan Ignacio, y uno como usuario, ¿cuáles son las técnicas, las tácticas, las opciones que tiene para curarse, digamos, en un tema de fraude? Porque, claro, a uno le puede pasar que lo roben y, como usted dice, tienen sus claves, tienen sus documentos, tienen todo y ahí lo pueden suplantar. Pero, ¿qué otras tácticas, técnicas tiene uno como usuario para evitar ese fraude? Pues primero escepticismo, ¿no? No es nadie, ni el banco, no le va a pedir, ni los contact centers, le van a pedir las claves de usuario a una persona así. Entonces, quien se lo pide directamente, pues mirar antes de dar esos datos, porque esos datos son muy personales, ¿no? Entonces, esa precaución. Que te dicen que falta un paquete, pues todos pedimos paquetes. Oye, pero mirar también el correo. Normalmente la dirección de correo que te suele venir, ahí se ve que pueden poner Amazon, por ejemplo, ¿no? Que todos usemos utilizar de Amazon. Pero luego uno mira y ve que el correo es de Amazon, exactamente. Entonces, pues tiene que tener uno unas ciertas precauciones para no dar sus datos personales y desde luego es que el fraude ha evolucionado muchísimo, ¿no? Hasta todos conocemos personas que han sufrido el fraude, pero también con el bancario, es que ya las personas te llaman también en el contact center. Por concretarme, escepticismo, y antes de dar nuestras claves, pensándolo mucho. Y sobre todo también, si uno ha sido defraudado, denunciar. Sabemos, no, hay muchas denuncias. Tenemos que denunciar porque así vamos conociendo mejor los fraudes y somos capaces, los reguladores y las personas o las instituciones que nos dedicamos a eso, ver cómo podemos ayudar a las personas y prever que esos fraudes no se produzcan. Hay posibilidad, dado que son tantas las maneras como en Colombia decimos, de tumbarlo a uno, de robarlo, dado que hay tantas tretas y tantos trucos, etcétera, ¿hay manera de blindarse por medio de un seguro o los seguros son demasiado costosos o no vale la pena o se demora mucho los trámites una vez que uno es víctima de un fraude para hacer efectivo un seguro? ¿Qué nos cuenta de esa relación entre ese seguro como protección ante esas posibilidades de fraude? La verdad es que las compañías de seguros pues, han visto esa área y ofrecen, hay distintas ofertas, riesgos de ciberseguridad, riesgos de robo, riesgos de salud. Es decir, hay muchísimos tipos de seguros, pero habría que mirar específicamente así, a verlos, haylos y, como se dice en Galicia, y lo único que habrá que mirar coste frente al beneficio. Si uno está capacitado de ser más preventivo
pues a lo mejor no tiene que tener, si una empresa tiene buenas medidas de seguridad, a lo mejor no tiene que contratar un seguro muy caro de ciberataque, porque ya tiene buenos controles. Y las personas, pues lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos una cultura ya que, pues yo le agradezco esta entrevista porque estamos difundiendo, ¿no? Que hay que tener precaución, que no todo lo que viene por electrónico es bueno y tenemos que ser escépticos a la hora de dar nuestros datos personales, pues todo eso es crear cultura de lucha contra la corrupción y el fraude en general, ¿no? Entonces, el 100% no lo vamos a extinguir nunca, pero sí, con medidas de prevención, seguros, como acaba de decir, y medidas de control y de cooperación con autoridades y con instituciones como la nuestra, pues se puede reducir bastante. Ahora, Juan Ignacio, hay un punto bien interesante que quisiera que lo conociéramos con más detalle. El 5% del ingreso de las organizaciones se pierde por fraude. Sí. ¿Cómo se comete ese fraude? ¿Quiere decir que hay gente dentro de las empresas trabajando para cometer ese fraude? Totalmente. El fraude tiene muchos niveles, ¿no? Porque si lo llevamos al límite, cuando nuestros niños van al colegio y nos llevamos los folios o nos llevamos solo los bolígrafos o tal, digo, no, por incluirnos todos, ¿no? Pues al final es una cosa, se llama fraude hormiga, ¿no? De pequeñitas cosas, desde lo pequeñito a, es verdad que sobre todo las grandes fraudes lo hacen los directivos porque tienen mayor capacidad de gestionar, ¿no? Hasta pagos indebidos, hasta crear personas falsas en la nómina y estar pagándole, pagar facturas que no has recibido el servicio. Es decir, hay un elenco muy grande y por eso están las funciones de auditoría interna, compliance, que son profesiones que ayudan mucho a la organización de dentro para cubrir que estas cosas no pasen, porque está el control interno que dice, oye, no puede usted disponer del banco sin 2 firmas, por ejemplo, ¿no? Para chequear que una persona no pueda cometer esos fraudes. Es decir, hay medidas de prevención, pero que el fraude es muy amplio y está presente en ese 5%, están desde el pequeñito al grande, ¿no? Por corrupción, que paguemos al gobierno para obtener unos beneficios de una concesión, etcétera. Claro, es muy grande la expresión. Claro. Fraudes hormiga, me gusta esa expresión. Por ejemplo, hormiga. Gente que trabaja en una empresa y que se lleva las hojas de imprimir, no digo las viejas, sino las nuevas, y de un momento a otro la resma empieza a desaparecer poco a poco. Eso va goteando y va sacando la plata. ¿Cuáles son hoy por hoy, ya finalmente, don Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, las formas más comunes de fraude que han detectado ustedes desde el Instituto para la Cooperación y Prevención del Fraude? Lógicamente, por cantidad de fraudes, pero no es ahí no es importante el importe, pero sí, como son muchos pequeños, pues la apropiación indebida, pues los robos tanto de bienes de la organización como utilización de servicios sin pagar. Tengo anécdota reciente, ¿no? De que una empresa azucarera muy importante de la región que cuando pues están cosechando y están haciendo azúcar, pues desaparecía muchísimo azúcar, ¿no? desde un sitio a otro. Pero bueno, por centrarme, lo peor es la corrupción y sobre todo la corrupción de la alta dirección. Por eso, y esa es más difícil, ¿no? Es más difícil porque uno tiene que tener, de verdad, el gobierno corporativo de las organizaciones tiene que ser estructurado, que haya segregación de funciones, porque el dar contratos a amigos y que no la calidad del servicio que se da no sea la correcta, o tener malas relaciones o buenas relaciones con la administración y hoy te pago a ti, todo lo relacionado con corrupción, tanto de dar dinero a gente que tiene que tomar decisiones como para que cambie de decisión. Yo creo que esa es la principal lacra, por poner como me ha preguntado usted, pues la principal es la corrupción. Bueno, pues muy interesante hablar de fraude, está a la orden del día permanentemente en nuestras vidas, distintas formas de cometer fraude, desde los pequeños hasta el más grande. Y hay por ahí un dicho que dice que aquel que es corrupto en lo pequeño será sin duda corrupto en lo grande. El evento se va a realizar 7 y 8 de noviembre aquí en Bogotá, ¿verdad? Exactamente, el 7 y el 8, pues ya estamos muy cerquita. Sé que el 4 fiesta en Colombia. Colombia es un país también que va mejorando
año tras año, es decir, la corrupción existe en todos los sitios, pero tiene, en el ranking de Transparencia Internacional va mejorando su ranking, y nos gustaría, pues eso, pues compartir buenas prácticas internacionales con todos los asistentes, y ahí vamos a tocar todas las industrias. Así que será un placer que, pues, bueno, invitarlos a todos, y a ustedes también, si quieren visitarnos, pues será un placer recibirlos en nuestro evento. Muchas gracias. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, buen día. Buen día, saludos a todos, adiós, adiós. Lo mismo para usted, presidente del Instituto para la Cooperación y Prevención del Fraude, evento que se va a realizar, este Congreso Internacional de Expertos Antifraude, la próxima semana en la capital colombiana, 7:58 en Colombia.